En un mundo que constantemente nos empuja a ajustarnos, a callar nuestra voz interior y a imitar lo que otros consideran correcto, la originalidad se convierte en un acto de valentía y fe. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha enfrentado esta lucha. La tensión entre seguir al rebaño y escuchar la voz de Dios que nos llama a ser auténticos. En la historia bíblica, encontramos ejemplos que nos inspiran a resistir la presión colectiva, a mantener nuestra luz, incluso cuando el entorno nos exige conformidad. Recordemos a Daniel, aquel joven que, rodeado de un imperio que exigía adoración a ídolos y le imponía leyes contrarias a la voluntad de Dios, se mantuvo firme en su fe. Daniel no cedió a la presión social, no dobló su rodilla ante las imposiciones del rey. Su valentía no solo lo salvó de los leones, sino que dejó un legado eterno de integridad. Hoy enfrentamos presiones similares, expectativas familiares, demandas sociales, modas y corrientes de pensamiento que nos intentan uniformar. Como Daniel, se nos pide discernimiento y coraje, recordar que Dios nos hizo únicos y nos llamó a reflejar su imagen sin imitación. José, vendido por sus propios hermanos, encarcelado injustamente y traicionado una y otra vez, no permitió que la adversidad ni la opinión de los demás definieran su propósito. Él entendió que la verdadera grandeza no reside en la aprobación del mundo, sino en la fidelidad a Dios y en la paciencia para esperar el tiempo correcto. José se convirtió en un instrumento de salvación no solo para su familia, sino para toda una nación. En nuestra vida diaria, cuando la presión colectiva nos hace sentir que no encajamos o que debemos renunciar a nuestros sueños, recordemos que, como José, la fidelidad y la paciencia son llaves que abren puertas que la aprobación humana jamás podría abrir. La historia de Moisés también nos enseña sobre la resistencia ante la presión social y el miedo colectivo. Criado en palacio pero consciente de su origen, Moisés enfrentó la incredulidad de su propio pueblo y la tiranía del faraón. Dios lo llamó a liderar, a actuar con justicia y fe, aunque la multitud dudara de él. Así, el liderazgo auténtico surge cuando somos capaces de escuchar la voz de Dios más que la voz del mundo, cuando dejamos que nuestra originalidad se manifieste en actos de servicio y coraje, no en la imitación de patrones externos. En los tiempos modernos, la presión colectiva ha adoptado nuevas formas. La comparación constante en redes sociales, la valoración superficial basada en logros visibles, la exigencia de encajar en roles predefinidos. Sin embargo, la esencia humana no ha cambiado. Dios nos creó con talentos únicos, con una voz interior que clama por expresarse. Ignorar esa voz nos condena a una existencia gris, donde la creatividad, la pasión y la fe permanecen dormidas. Resistir es recordar que nuestra identidad no se encuentra en la multitud, sino en la relación con nuestro Creador. Jesús mismo enfrentó la presión de la multitud y de los líderes de su tiempo. Fue cuestionado, criticado y finalmente condenado, no por maldad propia, sino por atreverse a vivir y enseñar la verdad. Su originalidad y fidelidad a Dios no se doblegaron ante la presión social. Su vida nos recuerda que la autenticidad tiene un costo, pero también una recompensa eterna. Cuando nos encontramos en situaciones donde todos lo hacen, o todos piensan igual, podemos mirar a Jesús y comprender que la obediencia a Dios y la valentía espiritual valen más que la aprobación humana. Pablo, persiguiendo un camino de transformación espiritual, soportó burlas, persecuciones e incomprensiones, pero nunca permitió que las voces del mundo silenciaran el llamado de Dios sobre su vida. En sus cartas, nos insta a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Esta renovación implica escuchar a Dios más que a la multitud, valorar nuestra identidad divina más que la aceptación social, y actuar con integridad incluso cuando es impopular. El ejemplo de estos personajes nos enseña que la presión colectiva puede ser intensa, pero no es absoluta. La originalidad no es rebeldía sin propósito. Es el acto de vivir de acuerdo a la verdad que Dios ha sembrado en nosotros. Cada talento, cada sueño, cada idea original es un reflejo de su creación. Cuando nos permitimos ignorar la presión social para cumplir con nuestros ideales, abrimos la puerta a la creatividad, al liderazgo auténtico y a la transformación personal y comunitaria. La historia humana, desde las antiguas civilizaciones hasta la modernidad,
muestra que los innovadores y los visionarios siempre enfrentan resistencia. Los profetas de Israel, los sabios, los reformadores, los artistas y los líderes que marcaron la diferencia compartieron un rasgo común. Escucharon la voz de Dios más que la voz de la multitud. Cuando entendemos esto, la presión colectiva deja de ser un obstáculo y se convierte en un desafío que fortalece nuestro carácter. ¿Cómo podemos sobrevivir a esta presión? Primero, debemos reconocer nuestra identidad en Dios. No somos meras piezas de un engranaje social. Somos hijos e hijas creados con propósito y llamados a reflejar su luz. Segundo, debemos cultivar la fe y la paciencia. La perseverancia de Daniel, José y Pablo nos recuerda que la fidelidad a Dios trae frutos, aunque a veces el camino sea doloroso y solitario. Tercero, debemos buscar sabiduría y discernimiento, aprendiendo a diferenciar entre la voz que nos guía hacia la verdad y la que busca moldearnos a conveniencia de otros. No es fácil vivir siendo auténtico. La crítica, la incomprensión y el rechazo son inevitables, pero es precisamente en esos momentos donde se prueba nuestra fe y nuestra fuerza interior. Como Jesús enseñó, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. La perseverancia no significa simplemente aguantar, significa mantener nuestra identidad, actuar con integridad y confiar en que Dios recompensa la fidelidad. En el mundo contemporáneo, cada uno enfrenta su propio foso de leones. La presión de encajar, el miedo a ser juzgado, la tentación de silenciar la voz interior. Sin embargo, la historia de los héroes bíblicos nos enseña que la verdadera libertad y la originalidad florecen cuando vivimos bajo la guía de Dios. Cada vez que resistimos la presión social para conformarnos, cada vez que defendemos nuestros valores y talentos, nos acercamos más a la persona que Dios nos creó para ser. Por eso, sobrevivir a la presión colectiva no es un acto pasivo, sino un ejercicio constante de fe, discernimiento y valentía. Se trata de decidir conscientemente no sacrificar nuestra identidad por la aprobación de otros, de comprender que el mundo cambiará, las modas pasarán, pero la verdad y la autenticidad permanecen. Cada decisión que tomamos para ser fieles a nuestra esencia es una chispa de luz que puede inspirar a otros a hacer lo mismo. Hoy, más que nunca, necesitamos recordar estas lecciones. Cada Daniel moderno, cada José que lucha contra la traición, cada Moisés enfrentando incredulidad, necesita saber que no está solo. Dios está con nosotros, nos fortalece y nos guía cuando la multitud exige conformidad. Su espíritu nos da la capacidad de mantenernos firmes, de brillar con originalidad y de transformar el entorno con nuestras ideas y acciones auténticas. Al final, la presión colectiva solo tiene poder si le otorgamos control sobre nuestra vida. Cuando entendemos que somos creaciones divinas con propósito eterno, cuando elegimos actuar según la voz de Dios y no según la opinión de la multitud, descubrimos la verdadera libertad. Y esa libertad no solo nos salva a nosotros, sino que se convierte en ejemplo y guía para quienes nos rodean. Que cada uno que escuche estas palabras pueda encontrar valor en su autenticidad, paciencia en su camino y fe en la voz de Dios. Que la presión del mundo no los haga perder la originalidad que Dios sembró en su corazón. Y que como Daniel, José, Moisés, Jesús y Pablo, puedan vivir con coraje, integridad y esperanza, confiando en que la fidelidad a Dios siempre abre caminos, ilumina vidas y deja un legado eterno. Recuerda, ser auténtico no es rebeldía, es obediencia a Dios y valentía ante el mundo. Y en esa obediencia, cada vida puede brillar con la luz de la creación divina. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, suscríbete al canal, dale like y comparte este mensaje con alguien que realmente lo necesite. Recuerda esto: la vida pondrá obstáculos, tormentas y momentos que parecen imposibles de superar. Pero la verdadera fuerza no está en no caer, sino en levantarse cada vez, incluso cuando duele. Cada caída es una prueba, cada tropiezo una oportunidad. La resiliencia no se mide por la ausencia de dolor, sino por la valentía de seguir adelante, siempre. Así que mantente firme, lucha con todo tu corazón y recuerda, el espíritu que se niega a rendirse es más poderoso que cualquier adversidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego, cambio.